bueno, y por lo que entendemos, por lo que dice en el libro de Éxodo, aquí en el versículo 24, él ya tiene unos 40 años de edad, porque la vida de Moisés se divide en 3 etapas. Los primeros 40 años de edad, él vivió en el palacio de los faraones en Egipto, donde recibió una enseñanza, lógicamente, básicamente en la cultura egipcia. Luego, los siguientes 40 años, hasta los 80, él estuvo viviendo en el desierto, cuidando las ovejas de su suegro Jetro, y los últimos 40 años de su vida, él vivió guiando al pueblo de Israel en el desierto durante la etapa que nosotros la llamamos el Éxodo. Porque según la palabra de Dios, Moisés tuvo una vida larga, bueno, para nosotros bien larga, ¿no? Él vivió hasta los 120 años de edad. A esa edad él ya murió, salió de este mundo para ir a la presencia del Señor. Por eso que la vida de Moisés se puede dividir fácilmente, ¿no? 40 años en Egipto, 40 años en el desierto cuidando ovejas de su suegro y 40 años otra vez en el desierto, pero con el pueblo de Israel en la etapa del Éxodo. Y aquí encontramos justamente cuando Moisés en el versículo 24 está iniciando esta segunda etapa de su vida cuando él tiene 40 años y él va a dejar Egipto. Es por eso que ahora ha llegado el momento cuando él ya ha crecido y tiene que ir demostrando su fe en Dios, su creer en Dios. Porque hermano, la fe en Dios no solamente se tiene que decir, sino la fe en Dios se tiene que demostrar y se demuestra tomando acciones, decisiones en nuestra vida. Porque Santiago dice eso, ¿no? Dice, muéstrame tu fe por tus obras. Entonces, las acciones que nosotros tomamos van a demostrar nuestra confianza en Dios. Como vuelvo a repetir, no basta con decir solamente, yo creo en Dios, yo confío en Dios, Dios es muy bueno conmigo, Dios me ama, está bien, todo eso es cierto, ¿no? Pero hay que tomar acciones en nuestras vidas que demuestren que nosotros creemos realmente en Dios, que tenemos fe en Dios. Si usted no toma acciones determinantes en su vida que demuestran que usted tiene fe en Dios, entonces sencillamente su fe es vana. Como dice Pablo en 1 Corintios 15, él habla de una fe vana, una fe que no tiene ninguna base y no se demuestra por nada. En el versículo número 24 vamos a encontrar la primera acción que Moisés tomó. En el versículo 24 dice, por la fe Moisés dice, hecho ya grande, y aquí viene lo primero que él hace, rehusó, esa es la primera acción que Moisés va a tomar, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Entonces la primera acción que Moisés va a tomar demostrando su fe en Dios es que él rehúsa. Hermano, lo que él está rehusando es una vida fácil en el palacio, lo que él está rehusando son los títulos y los privilegios que le correspondían porque él había sido adoptado como el hijo de la hija del faraón. O sea, era, digámoslo así, legalmente, él era el nieto del faraón, legalmente era eso, y por lo tanto, él estaba en la línea de sucesión al trono para Egipto. Y él sabía lo que él podía recibir, él sabía los beneficios que tendría, pero él rehusó todo esto, como dice aquí el versículo 24 que acabamos de él rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Y queridos hermanos, él estaba rehusando honestamente en ese tiempo el trono del imperio más grande que había en esa época, porque estamos hablando de una dinastía egipcia que era muy todopoderosa, llena de riquezas, tenía grandes ejércitos, y esto es lo que Moisés está rechazando. Él rechaza llegar a ser príncipe de Egipto, y es interesante todo lo que él rechazó por Jesucristo, ¿verdad? Porque uno tiene que entender esto. Él está rechazando algo terrenal por lo más importante en esta vida, que es Jesucristo, es Dios. La segunda acción que Moisés va a tomar, que demuestra su fe en Dios, la encontramos en el versículo 25. Y perdonen que tome agua, pero estoy un poquito mal de la garganta. En el versículo 25 dice así, aquí está la segunda acción y la primera palabra que encontramos en el versículo 25, donde dice, escogiendo, y esta es la segunda acción de Moisés. En el versículo 24 encontramos donde él dice que rehúsa o él rehusó, y ahora, ¿qué es lo que rehúsa? Y bueno, rehúsa ser príncipe de Egipto, y ahora en el versículo 25 viene lo que él escogió. Entonces la segunda acción de Moisés es que él escogió. ¿Y qué es lo que escogió? Dice el versículo 25,
escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Ahora, este versículo 25, mis hermanos, podríamos dividirlo en dos cosas que Moisés escogió, por decirlo así. Lo primero que Moisés escogió es identificarse con el pueblo de Israel. En esos momentos no era nada bonito, por decirlo así, que uno diga que era judío, que era israelita, porque la situación de los israelitas en ese momento no era nada buena, porque en esos momentos los israelitas estaban siendo considerados como esclavos. Hubo un momento, sí, cuando estaba viviendo José, que los israelitas gozaron de una buena posición, de tranquilidad, de bienestar, pero luego que José murió, hubo un cambio en el trono de Egipto, y de esa manera los israelitas pasaron a ser considerados como esclavos y eran maltratados y eran explotados. Y como digo, no era una situación muy buena para decir públicamente, yo soy judío, yo soy israelita. Pero Moisés, aún sabiendo lo que se venía, él dijo públicamente que era un israelita. Como dice el versículo 25 que estábamos leyendo, dice, él escogió, dice, antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Él escogió ser maltratado con el pueblo de Dios, porque él sabía lo que se le venía, ¿verdad? Él sabía que era judío, porque había sido criado por unos padres judíos, y él sabía de dónde venía de todas maneras. Hermano, cuando él escogió decir públicamente que era judío, él estaba escogiendo, se identificó con ellos de una forma espiritual, se identificó con los judíos de una forma emocional, y se identificó con los judíos de una forma física. Pues como digo, porque él sabía en ese momento lo que los israelitas estaban sufriendo. Ahora, no solamente eso, sino que cuando él escogió ser parte del pueblo de Israel, hermanos míos, Moisés estaba eligiendo lo que Dios le había mostrado de alguna manera sobrenatural. No sabemos en qué momento Dios le mostró, pero él llegó a entender de que él era el hombre elegido para liberar al pueblo de Israel. O sea, él sabía que era el libertador que estaban esperando los judíos, porque Dios había prometido liberar a su pueblo. Dios había dicho, tantos años van a estar como esclavos en una tierra ajena, y luego al final saldrán de ahí con grandes riquezas. Moisés sabía que se acercaba ese tiempo, y de alguna manera Dios le había mostrado que él era el hombre elegido para ser el libertador del pueblo de Israel. Así que Moisés estaba listo para asumir esa responsabilidad. Pero, hermanos míos, el versículo 25 nos dice también que Moisés rechazó, dice. ¿Qué es lo que rechazó? Porque él escogió ser maltratado con el pueblo de Dios, y el versículo 25 nos dice que él rechazó. ¿Y qué es lo que rechazó? Dice, él rechazó gozar de los deleites temporales del pecado. Él rechazó gozar los deleites temporales del pecado. Ahora, deleites temporales del pecado abundan por todo lugar, en todo sitio existe deleites temporales del pecado. Hermano mío, lo único que el pecado hace es simplemente, de acuerdo a la época, cambiar la forma en que se presenta, pero el deleite temporal del pecado siempre es el mismo. No cambia, por decirlo así, se mantiene igual, pero la forma en que se presenta la oportunidad de pecar, la forma en que se presenta la oportunidad de fallarle a Dios, hermanos, siempre es de la misma manera. Es por eso que aquí el texto bíblico dice que Moisés en su momento, él rechazó gozar de los deleites temporales del pecado. Y queridos hermanos, cuando hablamos de deleites temporales del pecado, tenemos que entender que estamos hablando básicamente de todo aquello que ofende a Dios. Estamos hablando de deseos físicos, estamos hablando de vicios, estamos hablando de todo aquello que va en contra de la palabra de Dios. Inclusive Moisés, cuando eligió identificarse con el pueblo de Israel, lo que básicamente él estaba rechazando es el ser alguien de éxito. Ahora, no tiene nada malo de que usted llegue a ser una persona exitosa, pero en el caso de Moisés, él tenía que elegir, o me llego a convertir en un príncipe de Egipto, y de esa manera le doy la espalda al plan de Dios, porque el plan de Dios era que él llegue a convertirse en el libertador de Israel. Entonces, él sabía que tenía que elegir, o me convierto en una persona de éxito en Egipto, o me convierto en un siervo de Dios.
En este caso, él estaba rechazando el llegar a ser una persona de éxito. Ahora, los deleites temporales del pecado, hermanos míos, nos entretienen y nos impiden avanzar en el servicio a Dios. Los deleites temporales del pecado, hermanos míos, lo que nos quita en nuestra existencia es darle gloria a Dios con nuestras vidas. Usted puede vivir toda una vida metido en los deleites temporales del pecado. Pero si usted es un hijo de Dios o una hija de Dios, usted se va a dar cuenta que puede usted vivir 10, 20, 30, 40 años viviendo en los deleites temporales del pecado. Y después de ese tiempo usted va a decir que ha perdido su tiempo, ha perdido su vida, no ha hecho nada bueno, porque sencillamente no le ha dado gloria a Dios. Así que tenga cuidado con los deleites temporales del pecado. Hay un pensamiento que hemos colocado ahí donde dice así: todo deleite que ofrece el pecado es temporal. Todo deleite que ofrece el pecado es temporal. Lógicamente, ningún deleite que el pecado ofrezca es permanente, es eterno. Como dice la palabra del Señor en la primera epístola de Juan, dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, eternamente. O sea, el mundo pasa y sus deseos, o sea, todo lo que este mundo ofrece es pasajero. Dura cierto tiempo relativamente, puede darnos cierta sensación de alegría, pero es algo momentáneo, es algo transitorio. Y así es lo que este mundo ofrece fuera de Dios. Y eso es lo que Moisés sabía y él lo rechazó por seguir un mejor camino, que era el camino de servir a Dios. Ahora, sigamos viendo lo que caracterizó la fe de Moisés. Ya hemos visto dos acciones que él rehusó, que él escogió. Ahora, la tercera acción encontramos en el versículo 26. Y el versículo 26 comienza con la palabra teniendo. Y de ahí vamos a decir que Moisés tenía. ¿Qué era lo que tenía? Dice, ¿no? Él tenía por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Bueno, este versículo es un versículo tremendo, por decirlo así, ¿eh? Es un versículo que por sí solo no nos bastaría para predicar de Cristo Jesús. Pero aquí lo que dice es que Moisés tenía una convicción. Claro, ¿cuál era la convicción? Que eran mayores las riquezas del vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Ahora, nosotros podemos ponernos a pensar un momento, ¿cuán grandes eran los tesoros de los egipcios? No, los egipcios tenían grandes tesoros. Nosotros siempre hemos leído como buenos peruanos y sabemos que siempre hemos escuchado decir que aquí en el Perú abundaba bastante el oro, ¿verdad? Mucho oro había aquí, bastante oro, y es cierto, mucho oro había acá. Pero si uno se pone a estudiar un poquito, a leer un poquito, uno va a encontrar que en Egipto, hermanos, había tanto oro como había en el Perú. Y aún todavía hasta quizás más todavía. ¿Por qué le digo eso? Porque la historia nos cuenta que el rey de Egipto, o sea, el faraón, siempre estaba haciendo trato con las naciones de alrededor y les enviaba no kilos de oro, sino, hermanos, cientos de kilos de oro les enviaba por los tratos que hacían. En una ocasión inclusive leí de que estaba haciendo un trato con un cierto imperio cercano y le llegó a enviar, dice, 1 tonelada de oro. Y según dicen los expertos que el oro de los egipcios era un oro puro, que era bien codiciado. Ahora, si usted ha leído un poquito la historia de Egipto, usted recordará, por ejemplo, que cuando se hizo el descubrimiento más grande de una tumba en Egipto, la tumba de este faraón Tutankamón, usted recordará que encontraron muchas riquezas. Por ejemplo, su sarcófago era de oro puro, todo de oro. La máscara que es bien famosa del rey Tutankamón es de oro puro. Ahora, todo de oro. Ahora, usted imagínese cuánto oro había en ese imperio en ese entonces. Ahora, se cuenta también, porque ya no está, de que las pirámides de Egipto en la parte superior, la punta, digámoslo así, era todo de oro. Claro, ya no está la punta porque se la han robado, pues, ¿no? Pero era todo de oro y cuando le daba el sol eso brillaba de una forma espectacular. Eso solamente lo menciono para que usted pueda darse una idea de cuántas riquezas materiales había en este país de Egipto,
en ese tiempo. Ahora, cuando hace un momento le mencioné de Tutankamón, por ejemplo, él fue más o menos como 150 años después de Moisés. Cuando le menciono de las pirámides fue desde antes de Moisés, o sea, cuando Moisés estaba en Egipto, ya estaban las pirámides ahí brillando con el oro que tenían. Y Moisés, según lo que dice aquí la palabra del Señor, él teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Bueno, a eso es lo que él le dio las espaldas. Él le dio las espaldas a todas las riquezas que tenía el mundo. No le importaba la riqueza de este mundo porque él prefería seguir el vituperio de Cristo Jesús. ¿Sabe qué? Eso se llama convicción. Cuando uno llega a tener un conocimiento de la palabra de Dios, uno desarrolla una relación con Dios, uno llega a tener una convicción plena y uno sabe lo que quiere y dentro de ese querer uno va a rechazar. ¿Y qué es lo que Moisés rechazó en este caso? Rechazó las riquezas de este mundo, porque él tenía otros valores que seguir. Y hermano mío, los valores que uno tiene que seguir son los valores de Dios, que son más importantes. Pero el versículo que estamos viendo, queridos hermanos, nos dice claramente que él estaba mirando no el presente, sino más allá. Porque el versículo 26 nos dice que él tenía puesta la mirada en el galardón. Y eso es tener puesta la mirada no en el ahora, no en el 10 años, 20 años, sino en el más allá. Él estaba mirando lo que se venía más allá de esta vida. Hermano mío, si usted solamente está pensando en esta vida en función de lo que usted va a vivir en este mundo en los próximos, no sé, 20, 30, 40, 50 años, hermano mío, usted está limitando su mirada para la existencia. Usted tiene que mirar en el más allá. Hermano, el cristiano tiene que desarrollar lo que yo llamo una filosofía correcta de la vida. Una filosofía correcta de la vida incluye entender que la vida no es aquí nada más, sino que una correcta filosofía de la vida entiende de que nuestra vida continúa más allá y que tenemos que tener puesta la mirada en el más allá. Y tenemos que ver que el día que tengamos que morir, hermano mío, si somos hijos de Dios, vamos a ir a la presencia de Dios. Y todo lo que tengamos en esta tierra se queda, ¿verdad? Y ya deja de ser importante. Y lo más importante es lo que el Señor nos va a dar allá, el galardón que vamos a recibir. Como dice aquí en este versículo 26, que Moisés tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Y dónde está ese galardón? Ese galardón está allá en el cielo, en la presencia de Dios. Hay un pensamiento que hemos colocado ahí al final de este punto donde dice así: Moisés no miraba lo presente, que es temporal. Eso es cierto, lo presente es temporal, ¿verdad? Sino que estaba mirando al más allá, la eternidad. Ahí ponga, la eternidad. Eso es lo que estaba mirando Moisés. Hoy día he amanecido con la garganta muy seca, muy reseca, y casi no puedo ni hablar, estoy un poquito mal. Gracias a Dios que no tengo que bautizar hoy día. Así es, ¿no? Que el pastor Martín bautice, le dije yo, pastor Martín bautice tú, le dije ya. Gracias a Dios, ¿verdad, hermanos? Y tengo que tener aquí temor, todavía se está llenando este bautisterio. Ni me muevo de acá, porque si me muevo de repente me caigo y me autobautismo, hermanos. Otra vez, ¿no? Así es. Siempre yo recuerdo una historia que nos sucedió en la Iglesia Bíblica Bautista de Comas, de un autobautismo. Estábamos en el culto un domingo en la noche, iba a bautizarse, y bueno, entonces estábamos ahí durante el culto, ¿no? Bueno, en ese tiempo la iglesia de Comas, igual que acá, tenía acá unas paredes con puertas a ambos lados para el bautisterio, todo eso, ¿no? Donde las personas se cambiaban y todo. Entonces, estábamos cantando, todavía no era el bautismo, y en la calle, como en todo lugar, había bulla y pelea de perros, ¿no? Y en eso un perro grande entra corriendo al templo, se metió por acá, se cayó al bautisterio, un escándalo, el perro no podía salir, parecía que el perro se iba a ahogar un rato, estaba ahí, y el perro después salió por el otro lado, se paseó por toda la sala, no te encontraba por dónde salir, mojó a todo el mundo, se sacudió en medio de la sala y salió por la otra puerta. Hermanos, eso fue tremendo, ¿eh?
¿Y usted qué cosa cree que hizo mi pastor? Dijo, bueno, igual vamos a bautizar, ¿no? Aunque el perro se haya bañado primero. Eso decimos autobautismo, ¿no? Hasta ahora estamos buscando ese perro para ponerlo en la lista de miembros de la iglesia, ¿no? Tremendo perro. Es la única iglesia que tiene un perro como miembro allá. Bueno, ni que me escuche mi pastor, ¿no? Bueno, lo tercero y último que vamos a ver, porque acabamos de ver nosotros cómo es que Moisés está demostrando su fe, y ahora seguimos viendo ya cuando llega ahora en los otros últimos 40 años. Ya se está salteando mucho la historia aquí. Yo le dije hace un momento que en el versículo 23 se nos narra cuando Moisés nació, luego del versículo 24, 25, 26, básicamente está cuando Moisés ya tiene 40 años de edad. Y ahora, cuando ya llega el versículo 27, es más o menos, ahí está un poquito mezclado, pero de ahí en adelante es cuando Moisés ya tiene los 80 años de edad, cuando él ya va a dirigir al pueblo de Israel hacia el Éxodo. Porque recuerde usted que, como le dije hace un momento, él vivió 120 años y la vida de Moisés se puede dividir tranquilamente en 3 etapas, cada una de 40 años. Y es increíble, hermano, que este hombre a los 80 años de edad haya dirigido al pueblo de Israel hacia el Éxodo. Y, hermano, tremenda cosa que hizo este hombre. Algunos hombres piensan que su vida ya está gastada cuando llegan a los 50 años de edad, ¿no? Algunas personas dicen, ya tengo 50 años, ya mi vida se acabó, se terminó, ya. Hermano, ¿qué es eso de forma de pensar, no? Usted, si tiene 50 años, todavía está en la flor de la vida, ¿verdad? ¿Hay fuerza, sí o no? Ay, ay, ay. Ni fuerza tienen para decir amén, ¿no? ¿Hay fuerzas o no, hermanos? Claro que sí hay fuerzas, ¿verdad? Y si no hay fuerzas, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice que seremos como las águilas, hay que correr como los muchachos, sino correr, caminar, hay que alzar las alas como las águilas, ¿verdad? En el Señor hay fuerzas. Ahora, ¿qué será como Moisés? Imagínense, cuando él tenía 80 años de edad, Dios le dio una tremenda tarea: sacar a tantos hombres y mujeres al desierto para guiarlos a la tierra prometida. ¿Usted qué hubiera dicho? Ay, Señor, ya estoy jubilado. Señor, tengo 80 años de edad, ya no puedo. Búscate un muchacho que lo haga, ¿no? Hermanos míos, hay fuerzas en el Señor, ¿verdad? Así que la vida continúa, ¿verdad, hermanos? Así me gusta, aunque estén ahí con ajustes algunos ahí, ¿no? Pero hay que seguir adelante, queridos hermanos, hay que seguir adelante. Entonces aquí, en esta tercera parte, es cuando ya Moisés está teniendo ya sus 80 años y va a comenzar el tiempo del Éxodo. Como le digo, en el versículo 27 está un poquito mezclado las cosas, pero más o menos es así. Así que lo tercero, en sus notas, por favor, lo tercero es, la fe de Moisés creció por medio de la obediencia. Y es así como también se demuestra el crecimiento de nuestra fe. Cuando nosotros obedecemos a Dios, obedecemos a nuestras autoridades establecidas, así es la forma en que nosotros vamos demostrando el desarrollo de nuestra fe. ¿Cómo es que nuestra fe crece? La fe tiene que crecer, queridos hermanos. Y el versículo 27, 28 y 29 nos lo va a demostrar cómo creció la fe de Moisés. Entonces, y vamos a ver 3 pasos, lo que yo llamo, y usted tiene en sus notas, 3 pasos que demuestran la obediencia de Moisés. Primer paso de obediencia lo encontramos en el versículo 27, donde dice así: por la fe dejó a Egipto. Y este es el primer paso de obediencia. Moisés va a dejar Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Bueno, ya hemos hablado un poco sobre lo que él estaba dejando, la riqueza de Egipto, pero podríamos comentar un poquito más y decir que lo que Moisés dejó fue, él dejó oportunidades que nos alejan de Dios. Hermano, uno tiene que, siempre se van a presentar ciertas oportunidades muy bonitas, digámoslo así, muy buenas, pero si uno evalúa esas oportunidades que nos alejan de Dios, uno tiene que dejarlas. Eso se llama dejar Egipto. Algo más, Moisés dejó las riquezas que a todos nos pueden entretener alejándonos de Dios. Hermano, porque riquezas, por decirlo así, nos entretienen y nos alejan de Dios. Hermano, el negocio, el hacer más dinero, el tener más dinero y más dinero, nos alejan de Dios.
Yo estaba viendo en estos días el juicio que ha tenido este personaje de la televisión, ahí me gustaba verlo en History Channel. ¿Recuerdan ustedes que se llama Rick, no recuerdo su apellido, con sus hijos ahí, que es su casa de compra y venta de cosas usadas? Y este hombre tenía mucho dinero, bastante dinero tenía de por sí, hermano. Tenía casas, tenía inversiones, tenía negocios, tenía mucho dinero, pero es ahí donde a uno le comienza a entrar la codicia y uno comienza a querer más de lo que uno tiene, y este hombre a las finales se metió en negocios turbios y comenzó a comprar cosas que eran ilícitas durante años, y eso fue acumulando millones y millones de dólares, y a las finales le han hecho juicio y tristemente le han dado una condena bien fuerte de cadena perpetua y con una condicional de que puede salir dentro de 25 años. Por la edad que él tiene, yo creo que ya no llega ni a los 25 años el hombre ya. Pero hermano, ha sido terrible, ¿no? Pero básicamente la lección es esta, ¿no? El ser humano nunca está satisfecho con lo que tiene. Viene la codicia y queremos más de lo que estamos teniendo ya en ese momento. Y Moisés rechazó lo que Egipto le ofrecía. Él dejó las riquezas que, como digo, nos entretienen alejándonos de Dios. Algo más que él rechazó fue que él dejó el pecado que ofende a Dios. Eso también es dejar Egipto. El pecado que ofende a Dios, hermano, también es dejar el mundo controlado por Satanás. El mundo controlado por Satanás, porque este sistema mundo está bajo el control de Satanás. Porque el versículo 27 que estamos viendo dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Hermano, el faraón estaba listo para matarlo a Moisés, pero él dijo: no, a pesar de que el faraón me quiera matar, yo sigo adelante con lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque el mismo versículo 27 dice que él se sostuvo como viendo al invisible. Hermano, Moisés no sacó fuerza de que él dijo: yo soy un guerrero, yo puedo pelear, yo tengo armas. De ahí no sacó fuerzas. Moisés sacó fuerza porque estaba sosteniéndose como viendo al invisible. Yo creo que todos entendemos quién es el invisible, ¿verdad? Dios. Hermano, el invisible se hace visible por medio de los ojos de la fe. Eso es cierto. El invisible se hace visible por medio de los ojos de la fe. Solamente los hijos de Dios, las hijas de Dios, pueden verlo a Dios por medio de los ojos de la fe. Nada más. Es por eso que mucha gente a veces no entiende por qué, por ejemplo, usted viene el día domingo al templo, ¿verdad? Porque dicen: oh, ¿por qué vas a la iglesia? El domingo es para descansar, para que duermas más. Pero nosotros vamos al templo no por un hombre ni por una religión. Vamos al templo porque entendemos que vamos a adorar a Dios, vamos a darle alabanza a Dios, vamos a escuchar la palabra de Dios. Y Dios, no tenemos ninguna imagen que nos muestre cómo es Dios. No la necesitamos realmente, hermanos. No necesitamos ninguna imagen. Porque para nosotros el invisible se hace visible por medio de los ojos de la fe. Y cuando entendemos esto de que el invisible está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, tenemos fuerzas espirituales cada día en nuestras vidas para poder seguir adelante, aun cuando el mundo esté en contra de todos nosotros. Y qué tremendo, ¿verdad? Ahora, el segundo paso de obediencia que Moisés dio para el desarrollo de su fe espiritual, encontramos en el versículo número 28. En el versículo número 28, y el versículo 28 dice así: por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. ¿Para qué sucede aquí? Aquí sucede en este versículo número 28, donde se narra básicamente la celebración de la Pascua y la muerte de los primogénitos. Sucede lo que nosotros llamamos la 10ª plaga. Porque todos sabemos que Dios le dio a Moisés como señales para que el faraón pueda dejar salir al pueblo de Egipto. Le dio señales. Dentro de esas señales estaban las 10 plagas. Hermano, fue este hombre, el faraón, un hombre muy testarudo, muy terco. A pesar de que estaba viendo lo que Dios estaba haciendo en su país, él siguió rechazando a Dios, no aceptando que Israel saliera de Egipto. Así que Dios finalmente tuvo que llegar ya a lo último, donde Dios le dijo claramente que el primogénito de todos los egipcios, de los hombres y de los animales, iba a morir. Y Dios le dijo a Moisés,
Tienen que hacer un sacrificio a los israelitas y tienen que poner la sangre en las columnas de la puerta y en el dintel de la puerta. Y porque esa noche de la celebración de la Pascua iba a pasar un ángel, el ángel destructor, el ángel de la muerte, y este ángel iba a entrar a cada hogar, a cada familia, y el primogénito iba a morir. Pero las casas que tuvieran la marca de la sangre no les iba a pasar absolutamente nada. Iban a estar protegidos. Y eso fue lo que hicieron todos los israelitas. Ellos hicieron un sacrificio, tomaron la sangre, ellos pintaron los costados de la puerta, la parte superior de la puerta, pusieron ahí la marca de la sangre, y cuando en la noche llegó la celebración de la Pascua y vino el ángel destructor, comenzaron a ver lágrimas, lloros en todas las casas de los egipcios. Inclusive los animales de los egipcios también murieron, los primogénitos, y aún más el faraón, su propio hijo, también murió, el primogénito. Ahora, hermano, eso fue un golpe devastador, porque para los egipcios el faraón era un dios viviente. Y imagínense que muera el hijo y que mueran todos los primogénitos, fue un golpe terrible. Y esa misma noche fue donde se le permitió a Israel salir de Egipto, hermano mío. Ellos salieron esa misma noche porque los egipcios ya llegaron un momento donde dijeron, ya, basta, no podemos más con estos judíos. Porque ellos lo veían como una maldición a los judíos que les estaba trayendo desgracias nada más. Ellos no veían todavía la mano de Dios. Ellos veían simplemente que los judíos le estaban trayendo desgracias y dejaron que se vayan ya los judíos de Egipto. Y esa misma noche dice la Biblia que los israelitas salieron de Egipto con todas las riquezas que les dieron. Y eso fue también algo que nos llama la atención, ¿no? Los egipcios, para querer que se vayan, los israelitas le comenzaron a dar oro, plata, hermosas telas, buenas maderas, como quien dice, les pagamos, pero váyanse, váyanse. Hermanos, si me van a pagar así, uno cualquiera dice inmediatamente, ¿no? Inmediatamente levantamos las mochilas y nos vamos en ese momento, si nos van a dar tanto oro. Ahora, pero cuando los israelitas estaban celebrando la Pascua, queridos hermanos, fíjense, antes de la muerte de los primogénitos, esa misma noche cuando están celebrando la Pascua, ellos tenían fe de que ya iban a salir, porque la palabra del Señor nos dice que ellos literalmente, digámoslo así, ellos tomaban la Pascua, estaban comiendo la Pascua con las mochilas, con las maletas listas, puestas sobre sus lomos, listos, como quien dice que ahorita acabamos de comer y nos vamos. Así dice la palabra del Señor. Claro, yo lo estoy diciendo en otros términos, pero si usted gusta lo puede chequear. Le doy la cita para que usted vea en Éxodo capítulo 12, versículo número 11. Capítulo 12 de Éxodo, versículo número 11, nos dice que ellos estaban listos para salir mientras estaban comiendo la Pascua que el Señor les estaba dando. Ellos tenían esa fe plena en el Señor, de que se estaba cumpliendo la promesa que el Señor había dado a través de José, cuando José le había dicho a sus hermanos, Dios ciertamente os visitará. Y se estaba cumpliendo esa promesa de la visita de Dios. Bueno, puede a veces pasar mucho tiempo, pueden pasar años, pero ¿sabe usted algo? La promesa de Dios siempre se cumple. Claro, porque pasaron años desde que José le había dicho eso a sus hermanos. Estamos hablando quizás unos 300 y tantos años. Dejámoslo en 300 años, desde que José había muerto hasta el cumplimiento de la salida de Israel de Egipto. Pasaron, digamos, unos 300 años desde Génesis capítulo 50, cuando José muere, hasta el cumplimiento del Éxodo, y ahora se estaba cumpliendo esa promesa. ¿Sabe algo? Dios nunca deja de cumplir sus promesas. Si usted confía en la promesa de Dios, tenga fe. Dios va a cumplir sus promesas. A veces nosotros pensamos que Dios no lo va a cumplir. Dios cumple sus promesas. El problema no es Dios. El problema somos nosotros. Cuando dejamos de confiar en las promesas de Dios. Y nosotros nos desesperamos y comenzamos a pensar cualquier cosa y comenzamos a hacer cualquier cosa alejándonos de los caminos de Dios. Usted confíe que Dios va a cumplir su promesa. Y usted recuerde que Dios no la cumple cuando nosotros queremos, ni en la forma en que nosotros queremos. Dios la cumple en el momento y en la forma que Él quiere hacerlo. Pero Dios cumple sus promesas, queridos hermanos.
El tercer paso de obediencia que Moisés nos va a demostrar aquí, ahora en el versículo 29, dice así el versículo 29, dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Hermano, este tercer paso de obediencia es que llegó el momento más grandioso, por decirlo así, en la historia del Antiguo Testamento, es cruzar el mar rojo. Así se le conoce en la historia del Antiguo Testamento, ¿no? El evento más grandioso en la historia del Antiguo Testamento es cuando Israel sale de Egipto con el poder de Dios y llegan a orillas del Mar Rojo y lo van a cruzar. Y cruzan por el Mar Rojo de una manera sobrenatural. Yo sé que hoy en día hay gente que se burla de este hecho, hay gente que lo trata de explicar de mil y una maneras. Hay gente que trata de decir que no fue el Mar Rojo, sino que era por otro lugar, que tenía otro nombre, que no era tan profundo, que era un lugar muy bajo de agua y que por ahí cruzaron ellos, que es un cuento, que no ocurrió realmente. Ahora, pero yo no entiendo cómo es que si hubiera sido un lugar donde había poca agua, como dice el versículo 29 que no hemos terminado de leer, dice, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Entonces, ¿cómo se puede explicar que todo un ejército se ahoga en un lugar donde hubiera poquísima agua? No se puede explicar esto, no se entiende, ¿verdad? Pero lo que la palabra de Dios dice aquí claramente es que ellos llegaron al Mar Rojo y Moisés, en obediencia a Dios, hermanos, él extiende la vara y el mar se abrió. Y inmediatamente no solo se abrió, sino que la tierra estaba seca, como dice el versículo 29. Dice, por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. Y ellos pudieron cruzar el Mar Rojo en ese momento. Y luego viene el otro milagro, cuando están ellos cruzando, los egipcios quisieron hacer lo mismo. Y en ese momento el mar se cerró y todo el ejército egipcio murió, fue destruido. Ahora, aquí hay algo interesante, hermanos míos, es que el faraón estaba dirigiendo su ejército y el faraón también se ahogó juntamente con su ejército, murió. Ahora, yo estaba leyendo bastante sobre este asunto y, lógicamente, en la historia de los egipcios, ellos han dejado sus escritos ahí con sus jeroglíficos en diversos lugares, nunca cuentan esto, porque los egipcios siempre fueron expertos en nunca contar cuando sufrían una derrota. Jamás. Hubieron batallas en otros momentos que los egipcios perdieron, pero nunca colocaban una derrota. Siempre contaban las victorias, todo lo bueno que les sucedía nada más. Inclusive hubo una batalla donde ellos no ganaron, sino que quedaron igual con el otro ejército, pero cada uno contaba en su país que ellos habían ganado. El otro ejército del otro país contaba, sí, salimos victoriosos de los egipcios. Y los egipcios contaban lo mismo, nosotros salimos victoriosos. Siempre ellos nunca salían perdiendo, jamás. Y cuando les ocurría, como digo, una desgracia, nunca lo contaban. Es por eso que en los egipcios jamás tienen un registro del éxodo, porque para ellos fue una terrible desgracia que todo su ejército, incluyendo el mismo faraón, hubiera muerto ahí ahogado. Nunca llegaron a recuperar el cuerpo del faraón. Ahora, yo estaba hablando con una persona sobre esto hace un tiempo y me decía, pero ¿cómo? Pero si en la historia ese faraón que estaba reinando en la época de Moisés siguió reinando todavía. Es que, hermanos, en esos tiempos lo que sucedía era de que, como no había hoy en día las comunicaciones que tenemos, donde hoy en día usted sabe que se conoce lo que ocurre de un día para otro inmediatamente, ya de un día para otro inmediatamente, en aquel entonces era muy fácil para ellos ocultar la muerte de un faraón, porque el faraón paraba encerrado en su palacio, y era muy fácil para ellos reemplazarlo al faraón por otro y decir que ese era el faraón verdadero. Era algo usual. Inclusive, a veces ellos tenían a un faraón mujer y ellos ni lo sabían. La mujer se disfrazaba, se ponía barba, todo, y era una mujer que estaba gobernando Egipto. Y eso sucedió varias veces en Egipto. Así que no es imposible de que ellos hayan ocultado a su pueblo de que el faraón había muerto ahogado con su ejército. Ellos pensaban que el faraón estaba todo bien, pero eso fue lo que ocurrió. Entonces, cuando el pueblo llega a orillas del Mar Rojo, ellos cruzaron en obediencia a la palabra de Dios. Ahí hay una buena lección. ¿Sabe usted cuál es la buena lección? La lección es que cuando Dios nos lleva a lugares donde las cosas parecen imposibles,
usted entienda que con Dios lo imposible es posible. Cuando al ser humano le parece que no hay salida, porque hermano, cuando Moisés llega con el pueblo a orillas del Mar Rojo, no había salida. Tenían al mar por delante, tenían a espaldas al ejército del faraón que venía para matarlos. A este lado tenían las montañas que eran inaccesibles y en este lado tenían el desierto. O sea, ¿a dónde ir? Por eso le digo, cuando llegamos a situaciones donde nos parece que no hay salida, Dios siempre nos da la salida. Ahora, llévelo eso al terreno espiritual, donde el apóstol Pablo nos dice que cuando venga la tentación, Dios siempre da la salida, queridos hermanos. Dios siempre da la salida cuando se presenta la tentación. Dios siempre nos da la oportunidad en todo momento. Hay un pensamiento ahí al final que hemos colocado en las notas, en el sermón, donde dice, una pregunta final que invita a la reflexión. Es esta pregunta para todos nosotros, dice, ¿creen otros en Dios debido a tu fe? Buena pregunta, ¿verdad? O sea, ¿tenemos una fe en Dios? ¿Es cierto? ¿La tenemos? ¿Estamos viviendo la fe? ¿Estamos demostrando nuestra fe en Dios? ¿Estamos viviendo de tal manera que los que nos rodean puedan ver que tenemos una fe en Dios? ¿O simplemente nuestra fe es simples palabras? Hermano, nuestra fe tiene que ser demostrada con acciones, con hechos. Tenemos que demostrarlo con nuestra vida, con decisiones que hay que tomar cada día. Hermano, con la forma de vivir, con nuestro estilo de vida. Si usted no tiene un estilo de vida que vaya de acuerdo al Evangelio, entonces su fe no es real. Usted tiene que tener una fe de acuerdo a la palabra de Dios. Y dentro de este proceso, como hemos visto esta mañana, hay que renunciar de repente a muchas cosas para que nuestra fe sea algo real, algo sincero. Y vamos a sacarnos ahí esta mañana porque la hora ya nos ganó, hemos corrido bastante en poco tiempo. Bueno, poco tiempo para mí, ¿no? Pero gracias a Dios porque hemos podido terminar esta mañana nuestro estudio de Moisés. El próximo domingo seguiremos aquí encontrándonos y no olvidarse que el próximo domingo estaremos celebrando la Cena del Señor al final de cada uno de nuestros cultos de la mañana. Vamos a orar, por favor, le pido que inclinamos la cabeza, cerramos nuestros ojos, vamos a orar, vamos a acercarnos a Dios en oración y así oramos. Padre, damos gracias por esta mañana porque hemos podido ver lo que tú, oh Dios eterno, puedes hacer cuando una persona se pone en tus manos como Moisés. Y damos gracias porque aquí vemos la enseñanza de la sangre de Cristo que nos protege, la sangre de Cristo que nos libra, Señor, de la maldad de este mundo, de la maldad del enemigo. Y cuando encontramos refugio en la sangre de Cristo, Señor, como los israelitas lo hicieron allá en Egipto, cuando sus casas fueron pintadas con la sangre, y nosotros hoy en día vamos a Cristo buscando perdón en su sangre, encontramos perdón, encontramos redención, encontramos vida eterna, Señor. Padre, te damos gracias a ti por lo que nos das hoy en día a través de Jesucristo. Y pedimos, Padre, que cada uno de nosotros pueda vivir la vida cristiana de una forma auténtica, demostrando con hechos su fe en Cristo Jesús. Te damos gracias, te damos a ti la gloria, la honra, Señor, que solo tú te mereces. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. Dios les bendiga a ustedes, hermanos.